el fin del sistema bipolar. Ponen la fecha, por favor, para que podamos iniciar nuestro apunte. Y en este momento les empiezo a compartir pantalla para que podamos avanzar. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Viene el fin del sistema bipolar. Y van a notar, por favor, en su cuaderno. Después de la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev desplazó a los stalinistas del poder. Cada una de las ideas que están en el cuaderno, por favor, las van anotando en su apunte. Y no sé si ustedes recuerden que Stalin llega al poder después de la Revolución Rusa, después de todo esta situación que se presentó con la Revolución Rusa de 1917. Termina está la Primera Guerra Mundial y la participación de Rusia termina justamente porque comienza su revolución en donde ya no quieren ser gobernados por los zares. Entonces llegan al poder José Stalin, que instaura el socialismo en Rusia. Y en 1953, sí, Dulce, por favor van a escribir eso que está en la pantalla. Y en 1953 muere Stalin y sube al poder Nikita Khrushchev, quien se da cuenta de que hay muchas personas que seguían a Stalin y entonces desplaza a todos los stalinistas del poder. Y esto trae como consecuencia que dentro de Rusia empiecen a haber muchos conflictos internos y que los países que están fuera de Rusia y que son apoyados por el régimen socialista empiecen a buscar sus propios modelos. Uno de esos países es China y al mando de Mao Zedong. Están aquí estas primeras ideas escritas en el documento que les estoy mostrando en pantalla y por favor les pido que lo pasen al cuaderno. Les voy a dar un momentito para que puedan escribirlo. Conforme vayan terminando me van a colocar en el chat que ya terminaron o van levantando su manita. Todo, por favor. Muy bien, Amili, te espero. Stalin. Joel. Perfecto, Ulises ya terminó. Excelente, Joel. Muy bien. Ya terminó Juan, excelente. Jorge también ya terminó, excelente. Y continúo, voy a bajar un poquito más el apunte para que podamos continuar. A principios de los 80, muchachos, entonces se da ya una distancia importante entre el poder económico capitalista y el socialista. Recuerden que los capitalistas están representados por los Estados Unidos y el régimen socialista está representado por los rusos. Y a principios de los 80 se empieza ya a ver una distancia importante entre los logros del poder económico socialista y los logros del poder económico capitalista. ¿Quiénes iban a la cabeza? ¿Capitalistas o socialistas? ¿Ustedes quién creen? ¿Capitalistas? Los capitalistas. Muy bien, Ulises, muy bien, Amiri.
los capitalistas iban a la cabeza con los Estados Unidos y los rusos empezaban a quedarse atrás. ¿Por qué se quedaba atrás esa economía de los rusos? Porque la economía de los rusos estaba basada en el desarrollo armamentístico. Profe, tantito puedes subir arriba, tantitito, un poquito más, un poquito más. Ándale, un poquito más. Ahí, ya. Y ya le puedo bajar. Ok. Entonces, esta economía de Rusia estaba basada en el desarrollo de las armas. Y el Estado, muchachos, es decir, el Estado producía, el gobierno, para que me entiendan ustedes, producía y se compraba a sí mismo. Entonces, pues no tenía la posibilidad de obtener ganancias, porque es como si no sé, por ejemplo, Alexa empezara a fabricar pulseras y entonces agarrara y se las vendiera a sí mismas. Entonces, imagínense, ¿no? Jimena ya terminó, ¿verdad? ¿O quiere participar? Exacto, Jorge. Al contrario, pues no tenía caso que empezara a producir pulseras para vendérselas a ella misma y pues al final de cuentas ella estaba poniendo el costo del material y lo mismo le sucedía a los rusos, ¿eh? El Estado producía y se compraba a sí mismo y entonces no podía tener en ningún momento ganancias o no podía tener no podía tener en algún momento una estabilidad que le pudiera apoyar a comprar, no sé, tecnología o desarrollar otro tipo de otro tipo de materiales que pudieran utilizar en el país, ¿sale? Ok, voy a bajarlo un poquito más. Entonces ellos producían, pero no para competir, ni para vender en el mercado externo. Producían para consumir ellos mismos. Y eso pues los metió en una gran crisis, que es el puntito que sigue. Por ahí me dice Jorge, si ya puedo bajarle. Déjenme ver quién más. Ah, Jorge, esta es tu cuenta institucional. Perdón, yo pensé que alguien más había entrado con esa cuenta. Ok, Alexa, ¿me indicas cuando termines, porfa? Darien ya terminó, excelente. Ulises ya terminó, bien. Somos poquitos los que hemos terminado, avancemos. Ya. Ok, gracias Norma, gracias Alexa. Dulce, perfecto. Entonces voy a bajarle otro poquito para que... Y entonces ahí es lo que yo les decía, el sistema comenzó a caer en crisis. Y en cambio, el sistema capitalista, muchachos, iba progresando cada vez más. Ellos empezaron a desarrollar tecnología basado en la guerra. ¿Cómo tecnología basada en la guerra? Sí, miren. Por ejemplo, ustedes han comido atún, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Y cómo viene el atún? Enlatado. Enlatado, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más fuerte, Jimena, a ver si me escuchas, porque es parte de, como de la compu, siempre lo tengo al máximo nivel. ¿Sale? Entonces, ese es un invento de la guerra, porque Estados Unidos desarrolló tecnología para que durara más, para que pudiera llegar al campo de batalla, para que los soldados no se enfermaran, y ese fue un progreso de guerra. Otro progreso de guerra, ¿no? Las navajas de afeitar. Antes había una navaja que tenían que sacarle filo y los estadounidenses lograron inventar una navaja que fuera desechable para que pudieran rasurarse los soldados en el campo de batalla. Otro invento,
la utilización de ondas de radio para... yo pensé que de volumen, Jimena. Yo dije, pero pues si ya no puedo hablar más alto. No, pero teacher. Qué bárbara. Yo dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo voy a juntar para que puedan verlo. Así, ya está lo que quieres ver, Jimena. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, ese sistema capitalista pues iba progresando cada vez más y inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos se empezaban a vender refrigeradores, lavadoras, radios, televisiones y se vendían a crédito, muchachos, cosa que en el sistema de la URSS no existía. No existía. Entonces eso empezó a generar una decadencia en el sistema socialista y por eso es que empezó a caer. A tal grado, muchachos, que Rusia se desintegra. Y entonces quedan por ahí algunos países como Bielorrusia separado de el resto de la Confederación. Pero, ¿qué fue lo que provocó que Rusia se separara? Cuando Boris Yeltsin sale del poder, entra un personaje que se llama Mikhail Gorbachev. Y Mikhail Gorbachev propone una política que se llama la perestroika. En ruso quiere decir reconstrucción. Y esa perestroika trató de darle apertura a la economía. ¿Sale? Voy a juntar un poquito más esto para que lo puedan tener junto. Jimena, ¿ya terminaste? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, voy entonces para abajo. Y entonces estoy hablando de esto de la perestroika. ¿Y qué hay con la perestroika? Antes de que, ¿cuál presidente? Este de acá, mira. Este era el presidente en turno, Joel. Nikita Maestro, Khrushchev. Adelante, ¿hacia arriba? adelante. ¿Qué es lo que quieres ver de aquí? Es el pedacito de en cambio, abajo del sistema comenzó a caer en crisis. Ok, ahí está. Bien, pues esta perestroika, que fue una política que instauró Mikhail Gorbachev, decía lo siguiente. Aquí está: disminución de control gubernamental sobre los sectores económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno iba a dejar que estos sectores económicos empezaran a tomar sus propios precios y que no tuvieran estos problemas. Mándeme, Rubén. Ok. Entonces, también esta perestroika permitió la iniciativa privada, permitió la desregulación de los salarios y los precios, permitió la inversión extranjera. Recuerden que en el socialismo, muchachos, no había iniciativa privada porque todo le pertenecía al Estado. El Estado ponía el precio de salarios y el precio de los productos. Y también el hecho de que permitiera la inversión extranjera, esta política de perestroika, decían, pues es que estos no son socialistas, estos son otra cosa menos socialistas. Y esto tuvo como causa, como consecuencia, perdón, que los obreros empezaran a perder calidad de vida. Porque empezó a haber una polarización en la economía. Empezaron a haber personas que se empezaban a ser más ricos y los pobres empezaban a ser más pobres. Además, hubo una política que se dio en conjunto con la perestroika, que fue la Glasnost. Aquí se los voy a poner. La Glasnost.
que permitía mayor libertad de expresión. Y aquí ya vieron aquí la polarización de la riqueza, que era o que unos fueran muy ricos o que otros fueran muy ¿qué? ¿Pobres? Muy pobres. Muy pobres, exacto. Entonces, pues teniendo condiciones de esta naturaleza, en Rusia la población no estuvo de acuerdo y dieron un golpe de estado para quitar a Mikhail Gorbachev, pero fracasaron. Sin embargo, 3 días después de que se da este golpe de estado para quitar a Gorbachev, renuncia y queda al frente de Rusia un personaje que se llama Boris Yeltsin. Y en cuanto toma el poder Boris Yeltsin, algunos de los estados que pertenecen a Rusia empiezan a separarse y empiezan a tomar su libertad. Para que ustedes lo entiendan con sus propias palabras, es como si de pronto Chiapas, Tabasco, Quintana Roo se independizaran de la República Mexicana. ¿Me explico? Eso le sucedió a los rusos. Le sucedió que, como se dieron estas políticas, algunos de sus estados se separaron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Ok. Ahora, me voy a pasar a... ¿Ya terminaron de copiar? Ya. Ok, gracias. Jorge. Alexa todavía no. Ulises ya, perfecto. Espere tantito. Amili ya. Norma dice que la espere tantitito. Lo voy a esperar tantito. Gracias, Norma. A Alexa le estamos pisando los pies. Gracias, Jimena. Y entonces voy con el primer video, ¿sale? Voy con nuestro primer video del día de hoy. El primer video del día de hoy tiene que ver con el por qué se disuelve la URSS. Ahorita te lo vuelvo a poner, Alexa, ¿vale? Ay, estoy yéndome al libro. Por favor, van a ir poniéndome y colocándome en el chat las ideas principales de este video. Este primer video, muchachos, les va colocando en pantalla como si fuera un mapa mental, un mapa conceptual, las cosas más importantes. Pueden retomarlas de ahí para que me escriban en el chat lo más importante del video. ¿Sale? Recuerden que sus participaciones quedan grabadas en la reunión, así es que es importante que ustedes escriban. Si ustedes no escriben, pues es como si no participaran. Ustedes son de primero B. No, de primero A, ¿verdad? Primero A, maestro. No me digan que no les publiqué la tarea de esta semana. Sí, sí la publicó. Sí la publiqué, ¿verdad? Pero no la veo. 26 al 18 de marzo. Está arriba, 31. Perdón.
Ok, entonces ahora sí. Durante los años 70, la tensión entre el bloque capitalista y el socialista se redujo, lo que permitió que se alcanzaran diferentes acuerdos. A pesar de ello, a finales de la década las tensiones aumentaron nuevamente y por lo tanto también el desgaste que llevaría a la caída del bloque soviético. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán con el fin de apoyar al gobierno prosoviético. Esta acción fue vista en los Estados Unidos como un intento de continuar con la expansión del comunismo, por lo que cancelaron su participación en los Juegos Olímpicos de 1980 que se llevaron a cabo en Moscú. La opinión pública percibió la respuesta del presidente Carter ante las acciones de la Unión Soviética y la revolución iraní con la crisis de los rehenes como débil e inadecuada, por lo que en 1980 perdió las elecciones ante el republicano Ronald Reagan. El nuevo presidente retomó el discurso anticomunista al incluso llamar a la Unión Soviética el imperio del mal. En 1983, Reagan presentó la Iniciativa de Defensa Estratégica, que buscaba crear un escudo ante ataques nucleares, esto al colocar sistemas de defensa láser en el espacio, lo que hizo que la iniciativa fuera llamada Star Wars. A pesar de lo caro e incluso inviable que podía resultar, esto reanudó la carrera armamentista que había desgastado y estancado la economía de la Unión Soviética y cuyos efectos se veían reflejados en la esfera social. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética e implementó reformas que buscaban resolver los problemas dentro de la URSS. En lo económico se aplicó la perestroika, la reestructuración que abría la puerta a la libre empresa al permitir, de manera limitada, la propiedad privada y reducir la intervención estatal vista en la planificación central. En la esfera política y social se aplicó la glasnost, que buscaba transparentar los procesos y permitir la apertura. Esto expresado en una mayor libertad de expresión, reducción de la represión e incluso abría la puerta a la oposición y a la democracia. Las relaciones con los Estados Unidos también mejoraron, al punto que en 1987 firmaron el tratado para eliminar los misiles balísticos de rango medio. A pesar de estos avances, las reformas no tenían el efecto deseado y el descontento dentro de la URSS continuaba. A ver, aquí fíjense bien, para los que no han escrito nada. Ya nada más tengo de Juan, de Alexa y de Dulce. Que por ejemplo, a fin de la detente, Alexa me escribió así, ya abusada Alexa. A finales de la década de los desgastes aumentaron. Muy bien, Juan. Y luego la caída del bloque soviético. ¿Qué con la caída del bloque soviético, Dulce? Fíjense bien para los que no han escrito. Aquí están las ideas. La URSS invade Afganistán, se intensifica el discurso anticomunista. Aquí dijeron que ese era el imperio del mal y se inició la defensa estratégica de Estados Unidos, le llamó Star Wars porque puso ahí los satélites y las armas láser. Estancamiento y desgaste económico de la URSS, llega Mikhail Gorbachev en el 85, decreta la perestroika y la glasnost. ¿Ya vieron todo lo que pueden escribir en el chat? ¿Qué quiere decir perestroika? Reestructuración económica que permitía la propiedad privada y la disminución. Exacto, muy bien. Ahí ya tienen algunas ideas. Céntrense en estas ideas que va colocando el video. Al finalizar, Jorge, te voy a pedir que abras tu micrófono y que nos platiques así de manera general de qué trató el video. Jorge, Juan Francisco y déjenme ver, y Amilí. Jorge, Juan Francisco y Amilí, les voy a pedir que de manera general, al finalizar, me relaten lo que sucedió en el video. Voy a dejarlo correr. En 1989 se comenzó a abrir la cortina de hierro con la apertura de la frontera de Hungría hacia Austria. Esto causó que cientos de ciudadanos de Alemania del Este buscaran huir por ahí hacia Occidente, además de que la presión dentro del gobierno crecía aún más. El 9 de noviembre, finalmente el gobierno de Alemania del Este cedió y permitió la apertura de la frontera con Occidente, lo que causó que miles de personas se congregaran en el muro de Berlín. Si
bien la apertura se daría al día siguiente, los guardias permitieron el paso y cientos de personas empezaron a cruzar, lo que marcó el inicio de la caída del muro de Berlín y la aceleración de la caída del bloque soviético. Entre 1989 y 1991, la Unión Soviética perdió el control político de varios países del bloque del Este que comenzaron a refrendar su soberanía. La apertura permitió que las protestas tomaran fuerza y en las elecciones los partidos comunistas perdieron su hegemonía. Algunos de estos procesos se dieron de forma relativamente pacífica, como en Polonia, Hungría, Bulgaria o Checoslovaquia con la Revolución de Terciopelo, aunque otros tuvieron tintes violentos, como en Rumania. Otro evento importante es la reunificación de Alemania en octubre de 1990. En las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética también se dieron movimientos de corte nacionalista. En junio de 1991, el candidato a la presidencia de Rusia, apoyado por Gorbachov, fue vencido por Boris Yeltsin, quien exigía mayor soberanía para Rusia. Ok, fíjense bien, ¿eh? Aquí ya está completo el cuadro. O sea, ¿cómo fue que fue cayendo el bloque soviético? Aquí Rusia invadió, fue en decadencia, llegó a la URSS, colocó la perestroika, habló de la Glasnost, en donde había transparencia y apertura política, y Mikhail Gorbachov mejoró la relación con los Estados Unidos. Sin embargo, empieza la apertura de la cortina de hierro en las fronteras de Hungría con Austria. Después cae el muro de Berlín, y bueno, empiezan a separarse algunos países que eran comunistas del bloque. Por ejemplo, hay elecciones en Polonia, Bulgaria, en Hungría, y viene una revolución de terciopelo en Checoslovaquia. Le llaman así porque fue pacífica, y entonces se convierten de ser socialistas a ser capitalistas. Y lo mismo surge con esta parte de la Revolución Rumana y la reunificación alemana. Se convierten en países democráticos y en países capitalistas. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede aquí con el bloque de cuando se empieza a separar? Pues llega Boris Yeltsin a quitar a Mikhail Gorbachov del poder y exige mayor soberanía. Nada más dense cuenta cómo está este mapa en relación a la caída del bloque soviético. Voy a continuar. Ante la frágil situación y la posible pérdida de sus privilegios, los conservadores del régimen de la Unión Soviética arrestaron a Gorbachov. Espérenme tantito, antes de que sucede que sí arrestaron a Gorbachov, ¿verdad? Tómenle una captura de pantalla, por favor. Y lo van a incluir en el apunte que me manden. Si no lo pueden, si lo están haciendo en el cuaderno, entonces lo que van a hacer es mandarme la imagen aparte. Maestro, entonces con el apunte que estábamos haciendo, vamos a mandarle la imagen o lo podemos poner en el cuaderno. No entendí. Lo pueden poner en el cuaderno. La idea es que si tienen con qué imprimir, lo puedan imprimir, lo puedan colocar. Y si no lo pueden imprimir y colocar en el cuaderno, Diego, les voy a pedir que por favor le saquen captura de pantalla y me la envíen adjunto al trabajo que hagan, por favor. Le tomamos captura de Excelente. pantalla. Sí, por favor. Por eso lo estoy dejando ahí para que puedan tomar la captura. ¿Listo? Listo, maestro. Excelente. Continúa entonces. Sus privilegios, los conservadores del régimen de la Unión Soviética arrestaron a Gorbachov, lo que supuso un intento de golpe de Estado. Yeltsin dirigió la resistencia y logró la liberación de Gorbachov. Es en ese año que se dio la independencia de diferentes repúblicas que componían a la Unión Soviética, aunque la independencia de Ucrania, una de las más importantes, causó que Yeltsin y los representantes de Ucrania y Bielorrusia firmaran formalmente la disolución de la Unión Soviética. Esto causó la dimisión de Gorbachov, con lo que se completó el proceso de desintegración de la URSS y con ello el final de la Guerra Fría. A pesar de la separación, 11 de las 15 repúblicas se reunirían en la Comunidad de Estados Independientes.
Otro país comunista que se desintegró, aunque no era parte del bloque soviético, fue Yugoslavia. El proceso se dio con la independencia de países como Serbia, Croacia o Eslovenia, aunque no estuvieron exentos de enfrentamientos armados de corte étnico y religioso que asolaron la región de los Balcanes durante los años 90. La caída del bloque soviético supuso una victoria importante para el capitalismo de Occidente, en un mundo que se encaminaba cada vez más a una globalización económica y política. Esperen tantito. Van a borrar la otra, porque ya pensé que ya había terminado el mapa. Y van a sacar esta. Nada más déjenme. Voy a dejar correr el video. En cuanto se ponga este cuadrito de acá, sacan la captura para que lo puedan tener completo. Otro país comunista que se desintegró, aunque no era parte del bloque soviético, fue Yugoslavia. Ahí tomen la Eso captura. se dio con la independencia de países como Serbia, Croacia o Eslovenia, aunque no estuvieron exentos de enfrentamientos armados de corte étnico y religioso que asolaron la región de los Balcanes durante los años 90. Ok, me dicen si lograron tomar la captura. Por favor, nada más díganme sí o ya. Sí. O pónganme, Sí. levántenme su manita. Perfecto. Excelente. Para que esta sea Ya. la imagen que tengamos, no la anterior, porque esta está completita, ¿va? La caída del bloque soviético supuso una victoria importante para el capitalismo de Occidente, en un mundo que se encaminaba cada vez más a una globalización económica y política marcada por el desarrollo científico y tecnológico. Perfecto. Espero que este video les haya gustado. No sé si se dan cuenta entonces cómo va, cómo empieza a desmembrarse, por llamarlo de alguna manera, el bloque socialista. Adelante, Juan Francisco. Ahora sí, explícanos qué es lo que viste, así de manera muy general en el video. Pues que ocurrieron varias, pues, se podrían decir que escenas, como por ejemplo el bloque de que se comenzó a separar del comunismo en 1989 a 1991. También las elecciones en Polonia, Bulgaria y Hungría, la revolución de Terciopelo, que la llamaron así porque no fue tan grave y Violenta. muy violenta, y otras más. Perfecto, Juan. Y algo súper importante, ¿no? ¿Cuándo pensaban que iba a haber elecciones en un país socialista? Si en realidad llegaban al poder los que estaban dentro del Partido Comunista, no otras personas. Amili, ¿qué pudiste recuperar? Lo que pude recuperar fue lo de la caída del muro de Berlín. La Y, caída del muro de Berlín. Ajá, y ay, es que no me acuerdo. no te preocupes, Amili. Y por ahí me falta alguien. Dije Juan Francisco, Amili y Jorge, ¿verdad? Sí, profesor. Adelante, Jorge. Bueno, lo que yo entendí es de que el socialismo cada vez se iba derrumbando más por un gobernante y pues cuando entró otro ya como que se iba levantando, pero no era así. Y pues cada vez todos los países y estados se iban haciendo capitalistas y así. Muy bien, exacto. Ese es el punto central del video. Van cayendo el sistema capitalista, sin embargo, van a permanecer en pie algunos países, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Norte, Vietnam, son los países que quedan ya sin apoyo socialista. Vamos rápidamente a observar cómo fue que cayó el muro de Berlín. Les voy a pedir que pongan atención. Aquí me van a poner atención, nada más, y van a anotar en su cuaderno las ideas que saquen de este video. En el cuaderno, las ideas de este video van al cuaderno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la caída del muro de Berlín. ¿Y qué fue de este hecho
hecho histórico. Por decir que la caída del muro de Berlín del 9 de noviembre de 1989 fue un hecho que representó la unificación de Alemania, la cual se encontraba dividida en dos partes por este muro debido a cuestiones ideológicas. También debemos decir que el muro de Berlín había sido construido en 1961, por lo que durante 28 años dividió a Berlín Occidental de la parte oriental, es decir, la República Democrática Alemana del régimen comunista, que era dominada por la Unión Soviética. Sigamos hablando un poco más sobre este hecho histórico, particularmente sobre sus antecedentes. Bueno, para comenzar, decir que finalizada la Segunda Guerra Mundial, Alemania la ocupan con carácter militar por los ejércitos aliados, quienes la dividen en 4 áreas con sus autonomías de ocupación. Estos fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. También decir que las divisiones fueron acordadas en la Conferencia de Yalta en el mes de febrero del 45, justo antes de finalizar la guerra, donde participan Stalin de la Unión Soviética, Churchill de Gran Bretaña y Roosevelt de Estados Unidos. Allí se decide cómo sería el proceso de administración luego de su inminente rendición de forma incondicional el 8 de mayo. Sigamos hablando un poco más sobre esta caída del muro de Berlín, particularmente el por qué se construyó. Bueno, para comenzar, decir que la construcción del muro de Berlín se llevó a cabo por el motivo de mala relación que se produjo entre los comunistas y sus aliados, que estaban constituidos por 4 sectores poblacionales: los estadounidenses, los franceses, los ingleses y los soviéticos. También decir que poco a poco se fueron separando los soviéticos que pertenecían a la parte oriental del resto de los sectores, dividiendo Alemania en 2 partes importantes: la República Democrática Alemana, representada por los soviéticos, y la República Federal Alemana, representada por los ingleses, franceses y estadounidenses. Por último, decir que, además, la separación no vino solo a nivel político, sino que incluso económico. La República Democrática Alemana fue perdiendo población a pasos agigantados debido a la enorme prosperidad económica de la República Federal Alemana. Millones de personas se mudaban cada día al territorio de la Alemania Occidental en busca de una mejor posición económica. Así es, Alemania estaba dividida por completo, por lo que surgió la idea de levantar un muro que materializara dicha división, es decir, el muro de Berlín. Sigamos hablando un poco más sobre esta caída del muro de Berlín, particularmente sobre sus causas. Bueno, las principales causas de la caída del muro de Berlín son las que veremos a continuación. Nos encontramos con el declive económico de la burocracia de 1989, también se eliminan las doctrinas de soberanía limitada, también se da la firma del Tratado de Unificación del 90, donde las potencias que administraban el país renuncian a sus derechos. Otras causas que se dan es que se impone el capitalismo por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña, y decir que Helmut Kohl es elegido como canciller por la Unión Democrática Alemana, quien sería una gran influencia para la unificación alemana. Continuemos hablando un poco más sobre esta caída del muro de Berlín, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, decir que la caída del muro de Berlín estuvo cargada de simbolismo, ya que significó la erradicación definitiva del régimen comunista imperante en la República Democrática Alemana y en general del comunismo en Europa del Este. También debemos decir y agregar que la caída del muro impulsó de forma decisiva ciertos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de una Alemania ya reunificada, sino de muchos países europeos. Pero veamos un poco más de cerca algunas consecuencias de esta caída del muro de Berlín, comenzando con las políticas y geopolíticas. Bueno, desde el punto de vista político, permitió la unificación de Alemania en una sola república, tal como era antes de la Segunda Guerra Mundial y como se mantiene en la actualidad. En lo que respecta a las consecuencias desde el punto de vista geopolítico, contribuyó con el fin del periodo de la Guerra Fría. Continuemos con las consecuencias económicas.
Bueno, decir que desde el punto de vista económico se inició un proceso de privatización de empresas estatales de la República Democrática Alemana y se generaron muchos subsidios para paliar las debilidades de la economía y el nivel de vida de los alemanes radicados en la República Democrática Alemana, y esto supuso un periodo de transición difícil para la economía de las nacientes repúblicas reunificadas, cuya tasa de desempleo aumentó y cuya economía estaba devastada. Continuemos con las consecuencias militares. Bueno, decir que desde el punto de vista militar disminuyó considerablemente el gasto en esta área con la salida de ejércitos extranjeros y representaciones militares en Alemania. Y por último, hablar sobre las consecuencias internacionales. Desde el punto de vista internacional, este hecho impuso cambios políticos y económicos en la Unión Soviética que marcaron el inicio del fin de la misma. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. Perfecto. Bueno, pues esto es ya lo que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. A ver, entonces voy a reestructurar o voy a recapitular. El tema del día de hoy tiene que ver con el fin del sistema bipolar. El fin del sistema bipolar. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿O qué es el fin del sistema bipolar? Es el fin de la lucha entre Estados Unidos y Rusia, el sistema capitalista y el sistema socialista. ¿Quién gana? Pues ganan los capitalistas. ¿Cuándo empieza a caer este sistema socialista? Con la muerte de José Stalin y la búsqueda de otros países de su propio modelo socialista. ¿Qué es lo que llevó a la crisis a todos ellos? Recuerden el asunto de que ellos producían para venderse a sí mismos, que eso no les daba ganancias. Y después de eso, la llegada de Mikhail Gorbachev a Rusia con su política de la perestroika, que ya escribimos, y de la Glasnost, que le daba mayor apertura en comunicación a las personas. Después de esto, vimos cómo algunos de los estados, por ejemplo, cómo cae el muro de Berlín, la disolución del bloque socialista en Europa del Este, que era lo que nos platicaba Juan. Viene la disolución de algunos de los países, por ejemplo, Yugoslavia, que veíamos en el mapa conceptual que fue una de las que no se encontraba propiamente bajo el amparo de los socialistas. Y viene la permanencia del sistema socialista en otras naciones como Cuba. Cuba, que es protegida por Estados Unidos, Corea del Norte y Vietnam y China, que son países que sobreviven al socialismo y que finalmente empiezan por dar muestras del desgaste de este sistema tan polémico en la parte histórica. Si nosotros pensamos más o menos de 1917, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97, 2007, 2017, 90 años de un régimen, un poquito más de 90 años de un régimen socialista con esas características. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos, que tengan del tema del día de hoy? No, maestro. Ok, me van a empezar a colocar en el chat por apellidos sus nombres, por favor. Y conforme lo vayan poniendo, van a poder abandonar esta reunión. Todos los videos, Dulce, están en Classroom, ¿vale? Adiós, profe. Cuídense mucho, muchachos. Los veo la otra semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Maestro, cuídese, que tenga un buen fin de semana. Gracias, Amili, igualmente.
Ah, le mando la... Gracias, Derek. Adiós, profesor, tenga buen día. Adiós, profesor. Nos vemos. Adiós. Denme un segundito, ¿eh? Bueno.